descanso. Hoy día es de una lectura un poco diferente. Hemos estado en las últimas reuniones, en los últimos días domingo, hablando acerca de esta idea de cómo aprender a descansar, entendiendo que el descanso es mucho más que tomar vacaciones. Las preguntas que nosotros hemos hecho es cómo realmente descansamos y qué cosas nos impiden descansar. Incluso hay una idea que no trabajé en estas predicaciones, pero que es muy fuerte, que es la idea del reposo en Dios. Recuerden el libro de Hebreos que habla de entrar en el reposo de Dios. Es una experiencia renovadora de mucho descanso y, permítame la expresión, de abandonarnos en Dios, sabiendo que estamos en su mano. Y los domingos anteriores hablamos de más o menos 3 cosas. Primero hablamos de la importancia de valorarnos individualmente como seres humanos, como una construcción de Dios, como el resultado de la voluntad de Dios, donde nuestro valor descansa porque somos creación de Dios. No por nuestro color, no por nuestra profesión, no por nuestros ingresos, sino por ser creación de Dios. El segundo domingo hablamos acerca de cómo las crisis a veces nos privan el sueño. Enfrentamos una situación compleja, una situación de salud, un cambio laboral, un cambio de jefe, qué sé yo, y eso nos desestabiliza y genera crisis. Dijimos que una de las características de la crisis es que son imprevistas. Y no tenemos control sobre aquello, por lo tanto no sabemos cómo descansar y también dimos algunas instrucciones sobre aquello. Si usted quiere repasar y dice, mira, en realidad podría haber sido bueno que yo estuviera ese domingo y no pude estar, yo agradezco a nuestro hermano, yo le digo Juan de Catalina, disculpe que le diga así. Él está grabando estos sermones, como también hay unos sermones antiguos y están subiendo a la plataforma de YouTube. Usted puede escucharlos y compartirse si quisiera, y ahí puede repasar estos elementos que yo estoy describiendo. Y la semana anterior hablamos un poco de la culpa, entendiendo que si hay algo que nos quita el reposo y la paz es sentirnos culpables, es no sabernos perdonados. Y sobre eso también hay una respuesta bíblica bastante sanadora, terapéutica. Entonces, un poco para retomar estas ideas, estas son las tensiones que uno va manejando en la vida. Parece que mientras más ocupado está, más importante es. Incluso algunos dan la sensación de ocupados en la vida. Hoy día voy a hablar un poco de aquello. Siempre recuerdo una persona que me decía que mientras más llena se viera su agenda, más satisfecho se sentía. Experimentaba una sensación de productividad enorme. Entonces no valoraba los tiempos en que no había algo que hacer. Como que se levantaba en la mañana y si no tenía toda una serie de actividades, parece que la vida carecía de sentido. De hecho, hoy día se reconoce que en Chile está la sensación de que si tú no estás ocupado en algo, no importa la hora que sea, entonces no estás valorando mucho tu vida. Y tu valor se refleja en si estás ocupado o no. Por otro lado, también está la tensión de a mayor sueldo, más éxito. Todos quieren tener un buen sueldo, ¿verdad? Por favor, no vemos a la pobreza como una virtud. El Evangelio nos ayuda a vivir una vida sencilla y humilde, pero no validar la pobreza como una virtud. La idea es que cada uno pueda tener las mejores condiciones de vida para vivir plenamente la vida plena que Jesús nos habló. Pero otra cosa es pensar que el valor de o lo que te remuneran a ti mensualmente determina cuán exitoso eres en la vida. Porque eso significa que si evaluamos con esos criterios la vida humana, Jesús fue un fracasado. Jesús literalmente no tenía dónde caerse muerto. No tenía tumba. Le prestaron una tumba. Ese es un dicho muy, muy complejo. Y fíjense que hace algunos días escuchaba una reflexión de alguien y decía, ¿cómo es que muchos de nuestros insultos a otros pasan por un asunto moral, pero por sobre todo por su competencia económica? Vean, ¿qué quiere decir este insulto? Eres un muerto de hambre. Siento que es una tragedia. Que alguien pueda morirse de hambre es lo más inhumano que hay. Sin embargo, cuando yo quiero enrostrar mi éxito en comparación a tu fracaso, ¿dónde coloco el acento? Si tú eres un muerto de hambre, es porque no tienes los recursos económicos para poder sustentar tu vida.
Por lo tanto, el valor de la vida, inconscientemente en nosotros, está en cuánto ganas, cuánto eres. Incluso de inmediato comencemos a mostrar nuestros logros. Está entre los jóvenes un dicho que se acuñó de pronto, cuando alguien quiere enrostrar algo, uno le dice, ¿y tú a quién le has ganado? ¿Sí? Muéstrame tus éxitos y particularmente económicos. Y por otro lado, para muchos, mientras más religión, mejores personas. Y eso es un círculo vicioso que a veces es contradictorio y que es perjudicial. Mientras más religión, más religiosos. Pero no necesariamente mejores personas. Por lo tanto, nosotros no promovemos un sistema religioso, aunque nos movemos en un contexto como ese, pero no promovemos la religión como un fin en sí mismo. Jesús lo identificó de esta manera. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores al arrepentimiento. He venido a traerles una noticia a la gente que está incluso fuera de la religión. He venido, diría Jesús, a transmitir un mensaje de esperanza a aquellos a los cuales la religión les ha dicho no tienen esperanza alguna. Este es un problema, amigos, porque ustedes y yo hemos recibido la gracia del Señor y todavía nos emocionamos con el cántico, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Incluso interiormente nos aferramos y no vuelvo atrás. Y yo digo amén, porque hay cosas que Dios nos ha permitido dejar y de las cuales Él nos ha liberado que no son necesarias en nuestra vida. Y si uno piensa y dice, ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? Etcétera, depende de la experiencia de cada cual. Pero Dios nos ha perdonado de eso y decimos, no vuelvo atrás. El problema es que de pronto comenzamos a sentirnos buenos. Y cuando nos sentimos buenos, comenzamos a sentirnos superiores. Y ahí hay un problema. Porque pensamos que a mayor religión somos mejores personas. Y eso no es un fin en sí mismo. Sobre la religión solo diré un comentario. Jesús dijo que hay muchas acciones de espiritualidad asociadas a lo religioso, como la oración, como estar en los cultos, qué sé yo, que pueden generar un prestigio en nosotros, hacernos sentir mejores. Jesús dijo que eso no había que hacerlo. Él dijo, cuando tú ores, ¿qué tienes que hacer? Ora en secreto. Valoro que todos podamos motivarnos y adorar al Señor en algún cántico, pero la idea es adorarlo en la vida entera. Y particularmente en secreto, porque es en el secreto donde usted y yo somos realmente auténticos. Aquí nos disfrazamos un poco, ¿no? Pero está bien la espontaneidad de Morrison. Hay que cuidar la pega. Perdón. Tengo que tener más cuidado en mi hablar. Sí, porque tratamos de tener un lenguaje particular. Pero cuidado. No somos mejores porque venimos más al templo. ¿Me siguen? No somos superiores a otros. Solo que estamos conscientes de que la gracia de Dios nos alcanzó y nada más. ¿Sí? En todos estos elementos he dicho más de una oportunidad que hay una voz en nuestro interior que nos dice, tienes que demostrar que eres capaz. Diles rápidamente qué títulos tienes. Diles rápidamente qué bienes tienes. Diles rápidamente cuánto has ganado. Habla de tus éxitos, que sepan que no eres un don nadie, que tienes valor en ti mismo. Incluso trabaja más para que seas más exitoso. Tienes que conseguirlo para demostrar al mundo que pasaste por esta vida como un hombre o una mujer de éxito. Cuidado, son parámetros un poco complejos que en el contexto del descanso, en muchos casos, hay proyectos que nos roban la vida y que sin embargo no traen vida plena, sino que traen una vida un tanto esclavizada, de mucho sometimiento a estructuras de poder que solo quieren lo mejor de nosotros, pero que no nos ayudan a veces en la construcción del bien común. La pregunta que nos hacemos frente a tanto trabajo, tantas acciones, es si somos realmente felices. La felicidad es un buen parámetro, hermanos. Yo creo que Dios quiere que, lo he dicho varias veces, que seamos felices haciendo el bien, como consecuencia de un encuentro con Él.
Dios no quiere gente amargada. Yo no quisiera que ustedes sean gente amargada. No quisiera encontrarme con ustedes un día a las 11 de la mañana y preguntándoles casualmente, ¿dónde va? Al culto, pues pastor, ¿dónde voy a ir a esta hora? Voy a adorar a mi Señor, porque si no voy al culto, el diablo toma ocasión de mí, quizás qué cosa, pero una idea amargada de la vida. Mire, preocúpese cuando usted venga al culto con culpa. Y preocúpese cuando se quede en su casa con más culpa todavía. ¿Cómo es posible los hermanos adorando al Señor y yo aquí en esta playa disfrutando de estas olas maravillosas? Lo bueno sí que sé que la mayoría de ustedes que están en esa situación nunca se ha sentido culpable. Se baña con alegría. Yo me alegro por eso también. La pregunta es si somos felices haciendo lo que hacemos. Incluso si vivimos en paz. Y quiero proponerles hoy día una reflexión un tanto de una dinámica que se da de manera normal sobre el descanso y el trabajo. Porque yo observo que uno no puede descansar bien si no ha trabajado bien. Se ha tratado de ir de vacaciones sabiendo que dejó una cantidad de tareas pendientes que no realizó porque no administró bien el tiempo. Se ha dado cuenta que vienen las vacaciones, pero usted todavía no termina sus certámenes y sabe que tiene la prueba, pero no trabaja, no estudia, porque mañana lo hago. Y finalmente cae en un estrés que va en aumento cada día. Yo tengo la impresión de que si no sabemos trabajar, no sabemos descansar. Quien no trabaja de manera honesta, disfruta de manera culposa su descanso. Porque a veces siente que no lo merece. Ahora, cuando usted trabajó de manera deshonesta y disfruta su descanso sin culpa, tiene un problema mayor, que es un cara dura. ¿Sí? Descanso y trabajo. Y hay un texto que estos días me llamó un poco la atención por esa dinámica que da, que está en Romanos, que está casi al final, y los ubico en el contexto. Pablo está queriendo visitar a Roma, no conoce la iglesia y él quiere que desde Roma lo envíen a España, esa es un poco la tesis que hay, y él está en una tensión con la iglesia en Jerusalén. Quiero decir que esto de que las iglesias se pelean no es solo de ahora, también está en el Nuevo Testamento. Incluso uno pudiera pensar, algunos historiadores dicen que en el primer siglo había más de un cristianismo, en el sentido de que habían grupos que veían algún aspecto de Jesús, el Cristo, de una manera distinta a otros grupos que también se hacían llamar cristianos. Hoy día hablaríamos de denominaciones tal vez. Pero esa tensión ya estaba en el primer siglo. Y los de Jerusalén eran bravos, porque eran la capital religiosa del judaísmo. Y si el Mesías, Jesús, era judío, entonces lo que decían en Jerusalén tenía que ser de alguna manera orientador para el resto de las iglesias. Y no todas las iglesias estaban de acuerdo con Jerusalén. En otras ciudades que no habían sido de la religión judía, no entendían por qué tenían que hacerle caso, voy a decirlo así, en todo lo que dijera la gente de Jerusalén. Y había tensión. Entonces Pablo tiene una tensión también con la gente de Jerusalén, porque Pablo, para el mundo judío de aquel tiempo, era el mayor traidor. ¿Cómo puedes ser judío apasionado, que sigues a los cristianos y después te haces un cristiano? No puedes cambiarte de esa manera. Y había una tensión con el apóstol. Y miren cómo escribe esto en el capítulo 15 de Romanos, en el verso 30 al 32. No voy a hacer una exégesis de todo el texto, son unos comentarios pastorales a propósito del descanso. Vean, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha. La expresión en el idioma original, en este trabajo arduo, en este esfuerzo común, y que en esta versión se traduce como una lucha, como una batalla. Peleen conmigo. Obviamente Pablo no está en Roma, por lo tanto la unión no es una unión física necesariamente, sino que únanse a través de ¿qué? De la oración. Únanse en esta lucha y oren por mí. Oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Judea, Jerusalén. Y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Habían unas iglesias pobres de Macedonia, otro lugar del Imperio Romano, que habían ofrendado porque había habido una hambruna en Jerusalén. Una situación muy compleja donde había carencia de alimentos y de recursos.
Y unas iglesias muy pobres levantaron ofrenda y le dijeron, Pablo, lleva esta ofrenda a Jerusalén. Luego voy a hablar si realmente a Pablo como apóstol le compete hacer esto. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces él quiere llevar esta ofrenda, esta ayuda que les llevo. Y vean, verso 32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Vean, lo enrojecí ahí, para que se unan conmigo en este trabajo, en esta lucha, en esta tarea ardua, y luego, junto a ustedes, también podré descansar. Lucha, trabajo intenso y descanso conectados en un mismo texto. Permítanme algunas impresiones sobre esto. Primero, el trabajo y el descanso son temporales. ¿Están de acuerdo con eso? La Biblia dice en el libro de Génesis, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, que es una idea un tanto mitológica que había de cómo se construía en aquel tiempo. Los hebreos pensaban, por ejemplo, que el cielo era una gran bóveda de la que se colgaban algunas estrellas. No importa lo que pensaban en ese contexto, porque uno podría decir estaban equivocados porque el cielo es distinto. Está bien, pero lo que ellos sí pensaban, al igual que nosotros, que era Dios el que había formado todo aquello. Si es una bóveda, si la tierra es plana o redonda, no es el punto. El punto es que hay un Dios que ha creado todas estas cosas. Si la tierra es plana o redonda depende de nuestra comprensión del universo. Pero no está en cuestionamiento quién creó el universo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es decir, Dios también trabaja en esta historia, ¿cierto?, que se cuenta, en un periodo determinado, pero termina también de trabajar. Y aquí entonces me surge una pregunta que dejo de manera didáctica. ¿Hay personas con agendas más ocupadas que Dios mismo? Cuando yo observo a gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, yo digo, ¿será más importante que Dios esta persona? ¿O será que está endiosando lo que hace? Y pierde la perspectiva. Voy a citar algunos textos que no son bíblicos, sino que algunos comentarios de estudios que se han hecho en Chile. Maciel Romero, una psicóloga del laboral que ayuda mucho en esta área, dijo lo siguiente acerca de la gente que no comprende que el trabajo tiene su límite. A la gente que no entiende este límite se le llama trabajólicos. ¿Sí? Los trabajólicos no consideran ni tiempos ni horarios. Sus jornadas laborales pueden extenderse y ellos no se dan cuenta. ¿A alguno le ha pasado alguna vez en la vida? ¿Se ha encontrado a las 4 de la mañana escribiendo cosas? Sí, a veces nos pasa. Pero algunos trabajólicos no se dan cuenta de cómo se extiende su jornada. Esto porque enfocan su mente netamente en sus actividades, siendo en ese sentido personas individualistas y muy autosuficientes. ¿Qué es lo más complejo de un trabajólico? Cuando es jefe. Les manda correo a las 4 de la mañana. Y no sé por qué razón esta gente piensa que uno los va a leer a esa hora. Los trabajólicos no tienen límites de tiempo y horario. Para ellos la vida es un trabajo permanente. Y esto nos pasa a nosotros también, porque no quiero que lo vean en términos empresariales nomás. ¿Conocen algún dueño de casa o alguna dueña de casa que trabaja las 24 horas prácticamente? Y que puede despertar a las 3 de la mañana y dice, no bajé la carne en el refrigerador para el almuerzo de mañana. Porque no tiene límite su momento de trabajo. No coloca un negocio cerrado, sino que está permanentemente elaborando algunas acciones. Vean, en cuanto a Chile,
Estos son datos bien antiguos, no quise traer algo más actualizado, pero para que lo vean. En el 2001, un estudio suizo nos consideró el país más trabajólico. Y en el 2009, los países vecinos nos vieron como un país de trabajólicos e individualistas. Pero lo que difiere un poco de nuestra realidad, pues aquí en Chile, estar sentado todo el día tras un escritorio no significa eficiencia. Puedes estar jugando Candy Crush, pero dar la sensación de ¿qué? De que estás trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo nos valida. Te sientes culpable si te sorprenden en algún área como esta. Yo le he contado jocosamente a veces cuando uno va donde algún hermano de visita, qué sé yo, y está viendo algún programa de televisión y apaga la televisión y saca un libro por si acaso. No vayan a pensar que uno estaba viendo tele. Y yo digo, ¿por qué no? Si quiere tener un rato de ocio, está bien, de reposo, de descanso, haga lo que quiera, su tiempo libre. El problema nuestro está en que no comprendemos el límite y la importancia de que cuando tú trabajas bien, cuando tú trabajas responsablemente, también respetas tu descanso y haces que otros lo respeten. Pero si tu agenda depende totalmente de los demás, es altamente probable que tú no estés trabajando de manera ordenada. No tengas límites al respecto y por lo mismo no sabes descansar. ¿Cuántos de ustedes tienen la fuerza de carácter para una solicitud secundaria? Como por ejemplo, ¿me puede cuidar al perro que quiere ir al cine? Un ejemplo burdo. ¿Y usted, cuántos de ustedes tienen la fuerza de carácter para decir, no, porque estoy descansando? ¿Qué tiende a ser la mayoría de nosotros como chilenos? Bueno, déjelo ahí. Y cuando la persona se va, ¿qué hace uno? ¿Sí o no? Y su momento de descanso, merecido por lo demás, es privado de la alegría, porque usted dice, igual lo voy a dejar ahí amarrado nomás al lado del león y total, que vea lo que vaya a pasar, yo voy a dormir. Y de pronto el perro empieza a ladrar. ¿Y qué piensa usted? ¿Y qué querrá ese perro? Y más encima la otra persona en el cine descansando. Cuando uno no sabe trabajar, tampoco respeta su tiempo de descanso. Una observación ahí como ejercicio para verificar. En Chile damos la sensación de que somos trabajólicos, pero los niveles de productividad no dan cuenta de ese nivel de trabajo. Porque lo importante es decir, hacer pensar que uno está siempre trabajando y siempre ocupado. Eso tiene también obviamente una lectura socioeconómica que no nos da el tiempo para revisarla. Hemos dicho que el trabajo y el descanso son temporales. ¿Cuál es el otro extremo del trabajólico? El perezoso. Ese que no tiene ningún problema en levantarse y sentir que tiene ocupado todo el día. Eso está bien algunos días del año, pero cuando pasa el 80% de los días del año, eso está mal. Vea lo que dice Pablo: de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes. ¿Qué dice? Por algún tiempo. No puedes pensar que la vida entera es descanso. Amigo, tiene que descansar porque Dios descansó, pero trabajó antes. ¿Me sigue? Yo creo que hay alguna lectura un poco injusta con la nueva generación a la que se le define como millennial. Los millennials nacieron en una cultura entretenida, los que nacieron después del milenio cumplido. Entonces, nacieron con una tecnología que les facilita la vida y son tantos los placeres asociados que ellos dicen, ¿cómo no voy a disfrutar esto? ¿Por qué tendría que sacrificarme? Y hay todo un juicio y dicen que los millennials se cambian de trabajo porque se aburren con facilidad y que lo único que quieren es viajar y qué sé yo, no se comprometen, quieren convivir hasta los 30 años, postergan el matrimonio y una serie de cosas porque no asumen compromisos, porque la vida les es fácil, la idea es disfrutarla. Yo no sé si sea esa opinión, ese juicio es tan bien fundamentado, pero hay algunos elementos que sí son identificables. ¿Pero qué quiero decir? En alguno de nosotros se puede instalar la idea del reclamo al descanso permanente. Pero ya he dicho,
Tanto el trabajo es temporal como el tiempo de descanso es temporal. El trabajar responsablemente propicia un descanso diferente. Los estudios en esta área dicen es la sensación de cumplir mi tarea. Dios dice que creó todo y el séptimo día dice, ya, ahora voy a disfrutar de lo que he creado. Eso está bien, eso debe hacerse. De hecho, la idea de jubilación venía de júbilo. Uno llegaba viejo, ¿cierto? Y decía, bien, ahora voy a disfrutar de lo que he ahorrado en nuestro extraordinario sistema de AFP y voy a tener júbilo el resto de mis días. Y claro, uno dice, miren, tal vez jubílese, pero siga trabajando porque no le va a aportar tanto júbilo cuando vea el primer cheque o el primer depósito sobre su monto acumulado, qué sé yo. El trabajo y el descanso deben ser temporales. La sabiduría radica en distinguir el tiempo del trabajo del tiempo de descanso. Esto es un desafío para mí. Los que trabajamos en tareas como administrar, como ayudar, como pastorear, a muchos cuando se hacen contratos se les aplica un artículo 22 creo que es sin cumplimiento de horario por las razones de su función. Entonces, estamos disponibles todo el tiempo y eso no es tan sencillo. Pero uno tiene que aprender a distinguir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar. Mire lo que dice el proverbio. Cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Es decir, ¿cuándo corresponde el tiempo de trabajar? Jóvenes, las jubilaciones después de los 65 años si es varón y después de los 60 si es mujer hasta ahora. Algunos de ustedes van a jubilarse más tarde, se los profetizo. No es tiempo de vivir como jubilados a los 20 años, a los 25 años. Es tiempo de dar tus mejores esfuerzos para construir un futuro serio, responsable, en donde tú no seas carga, sino que seas un aporte para la sociedad. Hay que aprender a distinguir en qué momento estamos. En la juventud, amigos, hay que trabajar más fuerte todavía porque en la vejez nuestras fuerzas no serán las mismas. Los que trabajan y los que pasan por periodos educativos, en el verano la mayoría de nosotros, de nuestra generación, teníamos que trabajar. Terminábamos la universidad y trabajábamos al menos en un mes como obreros en algún lugar para generar dinero y pagar los estudios, porque en aquel tiempo no habían las becas que ustedes tienen. Hay que trabajar. Hay que mezclarse con la gente, hay que comprender el valor del dinero. Hoy día me da risa cómo algunas jóvenes especialmente llegan y plantean, mamá, quiero ir al cine con mi pololo, con mi polola, necesito 15 lucas. 15 lucas. Trabaje, haga algo, venda ropa, pase virutilla. Oh, soy muy viejo, ¿quién pasa virutilla? ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se gana? La sabiduría radica, amigos, en saber distinguir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar. El que quiere flojear en la cosecha, digámoslo en chileno, es un sinvergüenza. Y la sabiduría se adquiere en reconocer los tiempos. Segundo, el trabajo en las cosas correctas o por las razones correctas es un deber impostergable. Para descansar tienes que saber que tanto el trabajo como el descanso tienen un límite de tiempo. Pero lo que quiere decir esta declaración es lo siguiente: hay cosas por las que no puedes dejar de trabajar. Trabajar en las cosas correctas, en lo que se espera de ti, o por las razones correctas, es un deber impostergable. Yo pensaba en esto a propósito de Pablo.
Pablo, tú eres apóstol, tienes que llevar ofrendas de un lugar a otro. Bueno, no habían transacciones bancarias, qué sé yo. Podría hablar bien de él, es un hombre de confianza, pero tu ministerio es otro. ¿Por qué hace esto, Pablo? Por lo siguiente, porque en ocasiones debemos hacer cosas en las que no somos especialistas, pero que la ocasión amerita nuestra participación. No lo sé hacer, pero hay que hacerlo. Hay que ayudar, hay que enfrentarlo, hay que superar esta situación y vamos a colaborar. No soy experto, insisto, pero a veces hay situaciones trágicas que demandan que yo haga acciones, me involucre en tareas ante las cuales no soy especialista, pero la situación demanda mi involucramiento. Necesitamos ayuda en distintas tareas en esta iglesia. Y usted no necesita ser especialista, pero debe comprender que en ocasiones hay que ayudar, hay que ponerle el hombro, hay que trabajar, porque eso habla de nuestra disposición. La idea es cosas correctas y razones correctas. Por otro lado, hay tareas de las que nunca podemos desligarnos. Es decir, permítame este ejemplo. Hace varios años, en nuestro deseo de servir, una iglesia en Paraguay nos dijo: hermanos, hemos sabido de cómo bendicen a los jóvenes a través del programa Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Y necesitamos que ustedes vengan a Paraguay y puedan realizar el programa entre nosotros. Aceptamos el desafío, 20 jóvenes y yo, más viejo, viajamos a Paraguay. 10 días antes de viajar, Daniel Lazo, que ahora está casado con Débora en Suiza, era nuestro bajista de los músicos, y dijo: no puedo viajar por problemas laborales. Y necesitábamos a alguien que tocara el bajo. Y aquí está este humilde servidor, que nunca habiendo tocado bajo sino un poco de guitarra, me miraron y dijeron: ¿usted, pues, pastor? ¿Soy especialista en eso? No. De hecho, creo que es el acto más irresponsable musicalmente que yo he hecho en mi vida. Y yo dije: ok, más o menos sé de qué se trata. Hay muchas cosas que no tenía idea. Los primeros 3 días terminé con esta mano con ampollas porque las cuerdas del bajo son mucho más grandes. No es mi especialidad, pero había una urgencia y había que atenderla. Después supe que en Paraguay todo el tiempo que toqué mi equipo lo mantenían al mínimo. No sé si valió la pena tanto esfuerzo, pero está bien. Pero yo tenía que dirigir el programa. Eso no lo podía traspasar. ¿Me siguen? De pronto hay tareas que demandan que uno esté, que se disponga, que haga su mejor esfuerzo. Pero hay tareas que son dadas por Dios, por la confianza de la gente, que uno no puede delegar. Amigos, tu casa no la puedes delegar. El cuidado de tu familia no lo puedes delegar. El cuidado de la relación de pareja no lo puedes delegar. En eso tienes que ser responsable. Ustedes me pueden perdonar si yo un día, intentando ayudar a los músicos, me equivoco en un acorde. Pero no va a ser fácil que me perdonen si yo comienzo a hablar disparates bíblicos de Tatán. Esa es mi tarea. Fundamental. Hay cosas que no podemos desligarnos. Mire cómo lo dice Proverbios. Pasé junto al campo del perezoso, que no distingue que el descanso también tiene su límite. El campo del perezoso, junto a la viña del falto de entendimiento, y vi maleza, espinos por todas partes. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos. Miré esto y lo guardé en mi memoria. Lo vi y aprendí una lección. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. No tendrás nada, porque no trabajaste en aquello que es ineludible en tu tarea, en tu compromiso moral, tu familia, tu espacio, tus hijos. No puedes traspasar la formación de tus hijos a otros.
No puedes traspasar el cuidado de tu relación matrimonial a otros. Está bien, pide ayuda a consejeros, está bien, pero depende de ti fundamentalmente. El problema nuestro es que como no distinguimos el trabajo del reposo, pensamos que la vida es en modo automático. Y que, por ejemplo, los matrimonios felices son mágicos. Porque llega el príncipe azul que conquista a la doncella y le soluciona la vida. Eso no existe. Requiere trabajo voluntario, requiere moldear tu carácter en función de la otra persona también. Requiere decisiones. Ser padre es una tarea titánica. Es difícil e incluso a veces ingrato. Porque tú puedes dar consejo a tus hijos en la mesa y los consideran ahí nomás. Y viene un tío simpático y de pronto escriban en Facebook y les amaneció la luz. Y es lo mismo que tú dijiste en la mesa. Pero como se lo dijo otro, entonces lo validan más. Bueno, puede ser ingrato, pero es una tarea irrenunciable. No dejes que un proyecto fundamental como tu familia se destruya porque no trabajas en él. Porque lo miras como de lejos, pasajero, te cruzas de brazos, no tomas decisiones, no asumes compromisos. Hay que aprender a trabajar, hay que aprender a descansar. La sabiduría radica en distinguir cuándo es tiempo de trabajar intensamente. Amigos, hay periodos en la vida, incluso hay periodos en el año en que tú y yo vamos a trabajar mucho más. Y hay días en que un poco vamos a descansar con mayor libertad. Pero créeme, no hay culpa en el descanso si has trabajado responsablemente. No esperes mucho fruto si no sabes cultivar la tierra y trabajar esforzadamente para poder disfrutar de los frutos que eso puede provocar. Y tercero, y aquí quiero hacer un llamado pastoral, la importancia del trabajo y el descanso en el contexto de la vida comunitaria. Quiero decirles que tú eres más que tu familia nuclear, que tu familia nuclear, padre, madre, hijo, como quieras denominarlo, tu familia debe ser cuidada por ti, eso es impostergable, no se puede delegar, pero tú eres más que tu propia familia. Porque tu proyecto familiar en algún momento se puede poner como estorbo al proyecto del reino de Dios. ¿Qué dice, pastor? Jesús dijo, si tú amas más a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Porque si son primero los míos, segundo los míos, tercero los míos, no sirve. No construimos sociedades solidarias, compasivas. La vida comunitaria es importante en este saber trabajar y saber descansar. Yo admiro a muchos de ustedes que trabajan de manera silenciosa, se les otorgan ciertas tareas y responden de manera muy comprometida, incluso no solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia, mujeres que han servido en el liderazgo del sector a nivel regional, en silencio, trabajando, que merecen toda mi admiración. Lo mismo algunos varones con mucha entrega en trabajos silenciosos. Por ejemplo, permítanme un ejemplo. Ustedes llegaron hoy día y vieron el patio más o menos limpio atrás. Un viejo de 80 años, ¿cierto?, viene y trabaja con eso y le pide ayuda a una mujer mayor para que saque la leña para que la queme en el horno. Y otro hermano viene y corta el pasto para que usted podamos entrar en el auto. Y de pronto usted llegó un domingo y dijo, ¡ay, qué limpio está esto! Ya, no fueron ángeles. ¿Me siguen? Gente dispuesta. ¿Y sabe qué aprendo de aquellas personas? Saben que si no trabajamos en la maleza puede haber un incendio. Y quemamos la casa de los vecinos. Saben trabajar. Y después saben descansar. Eso es vida comunitaria. Ninguno de los que vinieron a trabajar aquí vive aquí. Pero tienen un sentido de compromiso comunitario. No solo es pintar su casa, sino aquello que envuelve de alguna forma parte del proyecto del reino de Dios en este entorno. Por eso es que Pablo, solo leo lo que está enrojecido, les ruego que se unan conmigo en esta lucha y luego podré descansar entre ustedes. Yo lo llamo de esta manera, entre las batallas y aún en medio de las batallas hay descanso juntos también. Creo que Dios disfruta dar recreo a sus hijos por medio de sus hijos. Por eso es que según el primer sábado de enero, lo primero que hicimos como directorio fue una reunión de trabajo, pero con un asado después. Y jugamos a la rayuela y todas estas cosas, y estuvimos juntos.
Porque no se trata solo de exigir cómo hiciste tu tarea, cómo vas con este plan, con este objetivo, cuánta gente tienes a cargo, cómo estás cumpliendo. No, no, no. Es vivir la vida juntos. Trabajar juntos y también, en ocasiones, celebrar juntos, descansar juntos. No digo que salgan todos de vacaciones porque también tenemos que descansar los unos de los otros a veces, ¿no? Pero dar recreo por medio de la vida comunitaria, aprender a estar juntos. Y algo que es clave. Disculpe que diga algunas cosas muy domésticas. Hace algunos días atrás concordamos una visita con una familia también, los queridos Guzmán. Así que en nombre de ustedes fuimos a visitarles junto a mi esposa y junto a Florencia y disfrutar de unas suculentas humitas que la hermana Luciana prepara. Fue muy difícil, pero lo hicimos en nombre de ustedes. Con ellos frenamos el grupo pequeño en diciembre, pero la alegría de pronto de encontrarnos, de saber cómo van algunos proyectos y compartir la mesa, sin duda. Una experiencia muy linda. ¿Por qué digo esto? Amigos, una forma de saber trabajar y saber disfrutar y descansar juntos son los grupos pequeños. Este año vamos a hacer una apuesta como iglesia. No queremos ser una iglesia con grupos pequeños. Queremos llegar a ser una iglesia de grupos pequeños, donde todos puedan estar en algún grupo pequeño. Les voy a leer una cita de un pastor que es bastante tradicional, algunos lo encuentran muy radical, yo creo que es un hombre muy sabio, pero que es de una línea bastante rígida en algunas doctrinas. Incluso a veces le da más énfasis a la doctrina, dirían algunos, pero es un gran hombre de Dios. Él es John Piper. Y me sorprendió leer esto de él. Vean, palabras de John Piper a su iglesia sobre los grupos pequeños. Él les escribe esto: como pastor de esta iglesia, dijo John Piper, suplico, exhortando y amonestándoles, busquen colocarse en medio de esta relación. Él estaba hablando de los grupos pequeños, no traje todo el discurso para no excederme en el tiempo. Busquen colocarse en medio de este tipo de relación, grupos pequeños. Como pastor, me sorprendió el lenguaje. Suplico, exhorto, amonesto. Es decir, hasta te corrijo, no seas porfiado, hombre. No seas porfiada, esa es la ley de la amonestación. Te suplico, es por tu bien. Cuando tú no estás en un grupo pequeño, lo que tú estás diciendo es: no quiero que me cuiden, no quiero que se preocupen por mí. Y el problema es que después pasa una crisis, hay una situación, la iglesia no reacciona porque está desinformada, porque tú no estás vinculado, porque tú puedes faltar un domingo, ya no te vimos 15 días, y de pronto no sabemos qué pasa contigo, te vamos a ver y estás sentido. ¿Por qué? Porque me pasó esto y nadie me vino a ver. ¿Y cómo lo podríamos saber? Vincúlate, te suplico, diría este pastor. Te exhorto, te amonesto. Viva esta experiencia. Quisiera, dice él, que fuera una realidad de cada miembro activo de Belén y que usted tuviera un grupo de hermanos y hermanas, vean, que lucharán junto a usted y por usted todos los días. Este va a ser un esfuerzo que vamos a hacer este año. Yo les pido que me ayuden. Y se los pido de manera personal. Ayúdennos en esto. Las iglesias que se han desarrollado de manera saludable tienen un equilibrio entre un encuentro semanal, comunitario, donde todos podemos participar y agradecer a Dios, y un encuentro pequeño en la semana. Esas iglesias se desarrollan en forma saludable porque su membresía está correctamente vinculada. Amigos, aprendamos a trabajar. Entendamos que el trabajo también tiene su límite. Aprendamos a reposar porque el reposo también tiene su límite. El que sabe trabajar, sabe también descansar. La sabiduría radica en aprender a vivir estos elementos. Pero por otro lado, y finalizando, quiero pedirles de manera especial en este contexto, aprendamos a trabajar juntos, a recrearnos juntos, a descansar juntos por medio del desafío que significa vivir la vida de la fe por medio de grupos pequeños. Si usted comprende eso, yo también podré descansar unos días en libertad.
porque quisiéramos que a fines de febrero, en marzo, empezar con un proyecto en que podamos invitar a muchos más a reunirse en pequeños grupos para seguir viviendo la fe de manera saludable. Tiene que tomar vacaciones, tómelas, evalúe su agenda, evalúe sus proyectos, y que en este reposo Dios también hable a su corazón. No solo descanse su cuerpo, sino que también repose en Dios. Es probable que en el reposo, cuando todas las otras voces se acallen, Dios tenga una palabra especial para usted. Es probable que Dios haya querido hablarle ese tiempo, pero usted está tan ocupado con su agenda que no hay tiempo para Dios. Es probable que en el descanso Dios también pueda hablarle de una manera especial. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por este tiempo. Y vamos a abrirnos al reposo de Dios, pero también abrirnos a lo que Dios quiere que nosotros realicemos en este año de ministerio. Por favor, ayúdenme a orar. Padre, quisiera darte gracias porque en tu infinito amor tú nos permites darle sentido a nuestro trabajo, a nuestras actividades. Cada uno de los que está aquí presente queremos reconocer que si tenemos trabajo, si podemos desarrollar algunas tareas, más allá del nombre de la profesión que tengamos, es porque tú nos has capacitado y tú nos creaste para tu gloria y quieres alegrar tu corazón cuando podemos desarrollar los dones, las habilidades que hemos podido ir adquiriendo en la vida. Yo te pido, Señor, que también seamos capaces de vislumbrar aquello que tú quieres hacer en el terreno espiritual, en nosotros y a través de nosotros. Yo te pido, Señor, que los que aún no han descansado, tú les des un tiempo de refrigerio, reparador. Y especialmente, Señor, que tú hables a los corazones. Yo creo que tú quieres compartirnos algunas impresiones, que quieres trazar un camino para nosotros, que quieres que esta iglesia siga siendo una poderosa bendición en Coronel y sus alrededores. Y para ello pedimos, Señor, que tú acalles algunas voces y que nosotros mismos sepamos enfrentar y comprometernos con el trabajo responsable en tareas fundamentales para llegar a ser todo lo que tú soñaste en nuestras vidas. Especialmente te pido delante de mis hermanos que tú nos ayudes con el trabajo de grupos pequeños. Como este buen pastor aconsejaba a su iglesia, yo quisiera aconsejar lo mismo. Que seamos facilitadores para comprender esta importancia de trabajar juntos en la fe, de vivir juntos en la fe, de salir de nuestras estructuras tradicionales y recuperar un poco el sentido bíblico de caminar en grupos pequeños, como Jesús lo hizo, para responder preguntas, para orar por el otro, para desarrollar dones pastorales, y de esta manera tu presencia se haga palpable en nuestras vidas. Danos reposo, pero sobre todo danos una visión, porque teniendo una visión clara podremos trabajar con alegría y algún día descansar en paz. Entregamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús.